Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa orientado a emprendedores, profesionales, empresarios, a identificar las oportunidades y los desafíos que se presentan en la economía ecuatoriana para salir adelante, a pesar de los obstáculos que pueden haber en las letras coloradas, de los contratos, las pólizas, etc. Esta noche vamos a conversar sobre la pesca, sobre el atún, con el abogado Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pescadería. Un verdadero desafío que tiene el Ecuador de crecer en este importante sector. Luego de esta pausa conversaremos con el abogado Rafael Trujillo. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Rafael. Bienvenido al programa y gracias por darnos la oportunidad de poder conversar de un sector tan importante para la economía del país y que forma parte de esta gran canasta de exportaciones no petroleras que han dado un gran soporte a la economía ecuatoriana durante el año 2025. Muchas gracias, Juan José, gracias por la invitación. Es un placer aquí estar en este importante programa. El año 2025 ha sido un muy buen año para las exportaciones ecuatorianas. No solamente es el golpe, el efecto rebote de las crisis del año 2024 con los apagones, sino que hemos aumentado nuestra posición en mercados y la pesca viene a estar en el cuarto lugar, si mal no recuerdo, de las exportaciones ecuatorianas. Me parece que el atún está en 1.700 millones de dólares, particularmente en lo que es conserva. ¿Cuál es tu explicación para eso y cuáles son las proyecciones que se presentan para el sector? Bueno, pesca es más que el atún, ¿no? Sin embargo, el atún reconocemos, pues obviamente, que es el producto más importante. En pesca, en su conjunto, se exportaron 2.450 millones de dólares con un crecimiento del 9%. De esos 2.450, como tú anotas bien, 1.700 son del atún. ¿Qué ha ocasionado esto? Varios factores. Uno, ha habido muy buena pesca por 2 años consecutivos, 2024 y 2025 han sido años récord de pesca de atún. Ha habido, por otro lado, un aumento de la demanda, sobre todo en los países de la Unión Europea, a pesar de que aún tenemos la llamada tarjeta amarilla, que nos exhibieron desde el año 2019, de octubre de 2019. Precisamente esta semana, ayer y hoy, están reunidos en Bruselas la viceministra de Pesca con su equipo de 6 personas, con la DG Mare, que es el departamento de la Comisión Europea que maneja estas cosas. A pesar de eso, ha habido un aumento de demanda y el producto ecuatoriano sobresale, sobre todo por nuestra calidad. Y como consecuencia de la tarjeta amarilla, ahora hay una cantidad de controles impresionantes y se ha vuelto Ecuador un líder en el cumplimiento de normativa para evitar la pesca ilegal. La Unión Europea significa aproximadamente algo más del 50% del mercado. 52 punto algo, cerca del 53%. Y en efecto la Unión Europea, no solamente para el atún, pero en función del tratado multipartes que tiene con Ecuador, tiene una serie de requisitos que tienen que ver con protección al medio ambiente, correcto, cláusulas sociales, derechos humanos, etc. Explícanos bien en qué consiste el tema de esta tarjeta amarilla que el Ecuador ya ha aprobado, que está cumpliendo con los requisitos. La Unión Europea es líder, es la policía del mundo en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, medio ambiente. Le lleva de largo a los controles que lleva para su mercado a los Estados Unidos.
y tienen un reglamento, el reglamento 1090 desde hace muchos años, reglamento al cual hacen cumplir a su flota y le hacen cumplir además a todos los productos que ingresan a la Unión Europea. Y es un reglamento para el control de la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, la INDNR. Entonces, esto lo vienen aplicando, este reglamento tiene 20 años. ¿Y por qué es ilegal la pesca? Perdóname que te interrumpa, para que le entienda la audiencia. Por ejemplo, en el atún. El atún, que es una especie altamente migratoria, está en la alta mar, no lo puedes pescar libremente porque esté en alta mar. La Convemar establece que la pesca, obviamente, en las 200 millas, cada país la administra como a bien tenga. Pero en la alta mar, la Convemar dice que debe los países, los pesqueros que quieren pescar en la alta mar, deben estar dentro de un acuerdo. ¿Cómo se llaman estos acuerdos? Organizaciones regionales de ordenación pesquera. En el tema atún hay 4. 2 en el Pacífico, que la divide el meridiano 150 en el este y en el oeste, otro en el Índico y otro en el Atlántico. Entonces, por ejemplo, en nuestro lado, en el Pacífico Oriental, está la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que la conforman 21 países miembros. Estos 21 países miembros se reúnen todos los años y deciden normas obligatorias. Vedas, sistemas de pesca, métodos para devolver al mar especies que caigan, especies protegidas como tiburones, tortugas, delfines. Establece una serie de normas. Una de esas normas que se adoptó en la CIAT es una moratoria de flota. Correcto. Es decir, hicimos una moratoria hace muchos años y cada país tiene un número de barcos determinado. Si tú quieres mañana comprar un barco, lo puedes construir, pero no lo puedes sacar a pescar si no tienes un cupo. Entonces, si alguien pesca fuera de cupo, o si tú, por ejemplo, tienes un cupo de 500 metros cúbicos y alargas el cupo y conviertes zonas que no son para pescado y las amplías a 600, eso de ahí es pesca ilegal. Entonces, asimismo, en otros océanos, en el Índico y en el Atlántico, allá tienen, por ejemplo, cuotas de pesca. El barco Pepito le asignan 500 toneladas de atún aleta amarilla al año y viene y pesca 700, y esas 200, por ejemplo, como no las pueden llevar a su país, tratan de venderlas e introducirlas a algún otro país. Eso es pesca ilegal. Entonces hay una serie de... Entonces, precisamente de ahí surge la tarjeta amarilla, porque Ecuador, a pesar de tener la primera flota del Pacífico Oriental, con 110 barcos más o menos, captura alrededor de 300.000 toneladas. Los años anteriores han sido 400 y pico porque ha habido pesca récord, pero digamos que el promedio es 300.000 toneladas, pero procesamos 550.000 toneladas. Entonces esas otras 250.000 toneladas las tenemos que importar. Vienen barcos panameños, colombianos, de Nicaragua, de Guatemala, de Estados Unidos, de España. Entonces vienen a descargar acá. Antes no había suficientes controles para esa pesca importada. Entonces venía por ahí algún barquito a, entre comillas, lavar unos pecaditos y pescaditos capturados ilegalmente. Eso ya no se puede. Ahora hay una serie de controles, hay un sistema de trazabilidad en el cual el Estado ha invertido mucho dinero, invertido tiempo. Se sacó una nueva ley de pesca en el año 2000, se expidió un nuevo reglamento. La ley era obsoleta, era del año 74. El sector camaronero ni siquiera estaba incluido en la ley vieja. El sector camaronero se manejó con un decreto ejecutivo de Febres Cordero durante muchos años. Entonces ya se incluyó al sector acuícola, se establecieron multas que desincentiven las infracciones. Por ejemplo, si hay barcos pequeños, en la pesca industrial no sucede, pero hay barcos pequeños que salen a pescar sin permisos, o con permisos de pesca caducados, o con digamos redes que no tienen el ojo de malla aprobado, qué sé yo, una serie digamos, de infracciones, y la ley establecía sanciones muy bajitas. Incluso originalmente la ley estaba en Sucres. En un momento dado
esas infracciones de sucres convertidas a dólares fueran irrisorias. Después se hizo una reforma y se lo puso en salarios mínimos vitales, pero aún así no desincentivaban la actividad ilegal. Ahora, una tarea importante que tiene la industria atunera en particular es que la mayor parte de sus exportaciones son en conservas. Y eso significa una enorme utilización de mano de obra para la industrialización del atún. Es interesante lo del mercado local. El Ecuador más o menos exporta el 85% de lo que produce, pero el mercado local nos olvidamos y está en crecimiento. Hemos estimado que el consumo local es aproximadamente de 1.300 millones de dólares. Entonces, si tú le subes 1.700 más 1.300 son 3.000 millones de dólares. Y si incluimos otras pesquerías son 4.000 millones de dólares. Entonces, es importante para la economía del país, ¿no? Y además muy importante para la nutrición y para la canasta de nutrición de los ecuatorianos, porque estamos hablando de una proteína animal absolutamente sana, ¿no? De la más sana. De la más sana. Y no sé si viste el otro día la noticia que en Estados Unidos Donald Trump, precisamente la semana pasada, Donald Trump decretó la inversión de la pirámide alimenticia, donde aparecían en la parte más alta antes los granos y toda la cuestión y las proteínas aparecían abajo. Ahora las proteínas están arriba. Lo más importante para la nutrición es las carnes de pollo, de res, de pescado. Entonces eso va a tener un efecto también en el consumo de las principales proteínas en los Estados Unidos y en este caso del atún en el consumo. Justamente ahora que mencionas a Donald Trump, estamos teniendo prácticamente un nuevo orden o desorden mundial con todas las intervenciones de Donald Trump en lo que tiene que ver con la política internacional y especialmente puntualmente en los temas de políticas arancelarias. ¿Y cómo están midiendo ustedes el impacto que estas políticas arancelarias pueden tener en los desarrollos de otros mercados? Porque ya en la Unión Europea estás posicionado, puedes crecer. En Estados Unidos y en los demás países del mundo donde hay mercado, ¿cuáles son los países que más posibilidades tienen de crecer para el Ecuador en el mercado del atún? Bueno, el Ecuador tiene posibilidades para crecer en Estados Unidos. El Ecuador es el único país de América, fíjate, que tiene aranceles para el atún, para ingresar a Estados Unidos. Paga 35% de arancel para el atún en aceite y 12.5% para el atún en agua. Todos los países centroamericanos, más Ecuador, más Colombia, Perú y Chile, entran con atún a cero arancel, menos Ecuador. Entonces, ¿cómo están las posibilidades de negociación ahí? Eso lo tiene el ministro Jaramillo negociando la sobretasa en este momento. Nos han puesto una sobretasa del 15%. Hay otros países como Indonesia con el 19%. ¿En el 35 está incluida la sobretasa? No, más. O sea, 35 más una sobretasa. Más un 15. O sea, ahorita el atún en aceite está pagando 50% para ingresar. Es una tasa prohibitiva. Entonces, a pesar de que se exporta para un segmento, los ecuatorianos que quieren el atún ecuatoriano, pero no hay una exportación importante. Starkey, recuérdate que se instaló en el país cuando nos dieron el ATPDA. Claro. Entonces no se pagó, hubo algunas renovaciones hasta que se peleó el señor Correa con los americanos y no nos renovaron el ATPDA. Y entonces el atún en pouch, que estaba liberado, comenzó a pagar de nuevo aranceles. Sin embargo, Starkey sigue exportando prácticamente, tienen el 90 y pico % de las exportaciones hacia ese mercado. Pero si es que se nos elimina la sobretasa como primer paso y vamos, como se ha anunciado, hacia un acuerdo de algún tipo comercial con los Estados Unidos, deberíamos por lo menos nivelarlos con nuestros competidores de la región. Ahora, tenemos ya un tratado de libre comercio con China. Estamos por concluir el tema con Corea del Sur y estamos por concluir también el mismo tema de un tratado de comercio con Canadá. ¿Cómo potencializa esto la exportación de atún? Algunos mercados, por ejemplo el de Canadá es interesante porque es un país consumidor que no produce. En cambio China es uno de los principales productores, sino que se consumen todo el atún. En precios es muy difícil competir con los chinos.
Con Corea podemos competir, nos preocupa que venga más bien atún de la China. Pero en todo caso son mercados interesantes, pero están en el Asia, y en el Asia están nuestros principales competidores como Tailandia, Vietnam, Indonesia. Entonces estos países tienen precios más competitivos que nosotros, entonces es difícil. El mercado de Estados Unidos sí es muy importante que se abra, y las 3 compañías americanas han hecho lobbying también durante muchos años para mantenernos como estamos. Y en mercados como Brasil, Argentina. No hay mucha costumbre bueno, Argentina sí es un mercado importante. Hemos perdido algunos puntos en mercados latinoamericanos que han ido haciendo acuerdos comerciales. Por ejemplo, el mercado del Perú, de nuestro vecino Perú, hizo acuerdos comerciales con Tailandia. Entonces ahora tú encuentras mucho atún asiático en el Perú. Argentina todavía es un mercado importante, Chile, Colombia mismo, Latinoamérica es un mercado importante. Ahora, yo, hablando solamente de mi experiencia personal y consumiendo atún en Europa y en otras partes, verdaderamente el producto ecuatoriano es insuperable. El producto ecuatoriano es el mejor producto que hay en la percha para consumir de atún. Hay atunes de toda clase, ¿no? Atunes de muy baja calidad, hecho con desecho, con migas, atún oscuro, digamos, asiático sobre todo. Productos europeos sí hay buenos, digamos, que compiten con el Ecuador, pero a pesar de eso es un producto que no hay demasiado, o sea, es un producto limitado, precisamente por la labor que hacen las organizaciones regionales de ordenación pesquera. El consumo sigue subiendo, pero la producción es estable. No se puede producir más atún. Entonces los países se orientan a mejorar la calidad para ir a mercados más exigentes. Por eso nosotros preferimos concentrarnos en mercados que no les importe pagar más por un mejor producto. Mucho se ha hablado, Rafael, de la amenaza mundial que significa esta flota china que navega por todos los mundos depredando los mares. Ahora último no se ha oído mucho o no ha llegado al Ecuador. ¿Cómo está esa situación? Porque esa es una flota que navega sin regulación, sin bandera, sin nada. A ver, sí y no. Esa flota ellos buscan el calamar gigante. Ya. Y el calamar gigante está regulado por otra OROP. Esa se llama South Pacific Regional Fisheries Management Organization, Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur. Solamente está en la parte sur de todo el Pacífico, desde el Asia hasta Sudamérica. Es una organización relativamente nueva y aún no ha adoptado medidas de ordenación. La única medida es un registro obligatorio de la flota. O sea, esa flota está inscrita, está registrada, ejerce sus operaciones legalmente. Lo ilegal y lo preocupante es que vienen a nuestras zonas y se estacionan en la milla 201, justo una milla afuera de las 200 millas. Y a veces desconectan sus señales satelitales. Entonces, cuando las desconectan, no sabemos si entran a las 200 millas. Y son barcos que pescan, se supone que calamar gigante, pero no se sabe si capturan otras especies. Entonces esos barcos no paran nunca. Tienen sus barcos nodrizas, entonces van pescando y los van depositando en sus barcos nodrizas, y lo que sucede mucho es que hay esclavitud a bordo. La parte social de esos barcos es terrible. Precisamente por eso es que nosotros cuestionamos y nos oponemos. Cuando hicimos el tratado con China, nosotros pedimos la exclusión del atún, de la pesca. O sea, atún chino no puede venir acá. Ya. O sea, puede venir, pero tiene que pagar arancel. No puede venir. Nosotros sí podemos exportar allá. Entonces, la parte social es muy cuestionada, es una competencia desleal que hacen, y nosotros estamos siempre alertas cuando por condiciones oceanográficas se estacionan estas 300, 400 embarcaciones, y van bajando, pues claro. Después se van al Perú, se van a Chile, se dan la vuelta, se van al Atlántico, se estacionan cerca de las Malvinas, en Argentina. Entonces, es complicado. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para la industria
de la pesquería para el año 2026? La perspectiva número uno, que ya está, es una necesidad cada vez mayor, es el levantamiento de la tarjeta amarilla. Porque si bien es cierto, hemos seguido creciendo, ha habido casos de grandes supermercados que le dicen a la fábrica, le dicen no, a ti ahorita no te puedo comprar todavía hasta que no te levanten la tarjeta amarilla, porque esa es la política de la empresa. Claro, porque en Europa prevalece lo que llaman la ley de la debida diligencia, que Exactamente. obliga a los supermercados a cumplir a 100% a rajatabla con la regulación Y hay europea. ciertos mercados que son más radicales, o sea, el mercado de Gran Bretaña, muy exigente, Alemania, muy exigente. Entonces, hay una expectativa de crecimiento con el levantamiento de la tarjeta amarilla. Hay una expectativa con la eliminación de la sobretasa. Queremos ver ya en concreto esta digamos, relación armoniosa que hay entre el presidente Donald Trump y el presidente Noboa de manera concreta en algo comercial, no solamente en temas de seguridad, ¿no? Queremos ver una respuesta positiva en temas comerciales. O sea, ahí hay dos desafíos muy poderosos para el año 2026. La tarjeta amarilla y la sobretasa arancelaria en Estados Unidos. Necesitamos que el gobierno nos dé más importancia. El Instituto de Pesca, el instituto ahora se llama Instituto Público de Investigación Pesquera, se le cambió el nombre, quedó muy bonito, muy rimbombante, pero no tiene recursos. No hay investigación pesquera. No sabemos si hay otros recursos ahí que podemos explotar porque el instituto no tiene dinero, no tiene un barco de investigación. La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad no tiene recursos, a pesar de que recauda para todos los exámenes. Esa recaudación tiene que ir al Ministerio de Finanzas, al agujero negro, y lo que regresa es la 10ª parte de lo que recauda. Hace poco me dijo un destacado empresario, líder empresarial, que habían venido los chinos y se habían quedado, no podían creer que el primer exportador de camarón del mundo tenía esta clase de laboratorios. Tenían estas necesidades que no tenían a veces para comprar los químicos, los insumos. No se da la importancia. No hay presupuesto, se exagera, no tiene 10.000 millones de dólares solo en exportación, pesca y acuacultura para estar, digamos, peseteándole un centavo a la Subsecretaría de Calidad o al Instituto de Pesca. No se justifica. Entonces se necesita realmente una definición de políticas públicas. Y ahora nos mandaron al Ministerio de Agricultura. ¿Tú has sido ministro de Agricultura? No, de Industria. De Industria, bueno. Pesca siempre estuvo en industria, comercio exterior y pesca. Correa nos mandó a Agricultura, no nos fue bien. ¿Por qué? Porque el ministro de Agricultura es una persona con demasiados frentes. Tiene banano, cacao, café, arroz, maíz y pesca, que no lo conocen, porque normalmente ponen a una persona conocedora del tema agrícola. No les interesa, no nos paran bola, como dice. Entonces, ahorita, gracias a Dios, el ministro está consciente de lo de la tarjeta amarilla, está en Bruselas, acompañó a la viceministra, se reunió con las autoridades. Las reuniones han sido ayer y hoy. O sea, hoy de tarde, mañana, deberíamos tener alguna noticia de cuáles van a ser los resultados, si nos van a levantar la tarjeta o no. Hemos escuchado muy optimistas a las autoridades, ojalá que ese optimismo se convierta en un hecho, una realidad. Este es un programa que está orientado a los profesionales, emprendedores, empresarios, a que en las circunstancias en las que estamos encuentren cómo superar los obstáculos, cómo ganar los desafíos, cómo generar oportunidades. ¿Cuál sería tu mensaje a esa audiencia sobre este tema de oportunidades en el sector pesquero? Precisamente las oportunidades dependen mucho de lo que te decía, investigación. Ahí hay oportunidades que no las conocemos. Y oportunidades en los productos que tenemos dependen de estas expectativas que tenemos tanto de la tarjeta amarilla como con los Estados Unidos. Ahí pueden haber oportunidades de más inversiones. Nosotros podemos seguir creciendo en exportaciones. Como te decía, hay una limitación en lo que se refiere a las capturas locales, pero siempre hay oportunidades de importar pesca y incrementar la producción. En vez de procesar 550, 600 mil toneladas, podemos llegar a 700 mil. Tailandia, podemos llegar a superar a Tailandia. Tailandia no tiene flota.
no tiene flota. Ellos compran toda la pesca de países de terceros. Entonces nosotros podemos llegar a ser tan grandes como Tailandia si se dan las condiciones, si se hacen las cosas que se deberían hacer, con el acompañamiento más comprometido del gobierno central. No de la autoridad de pesca, porque la autoridad de pesca ha hecho una excelente labor. Necesitamos más respaldo del gobierno central. Rafael, muchas gracias por participar en el programa y por haber dado información tan importante para el desarrollo de un sector que todavía tiene un enorme potencial de crecer, estando ya en una posición de 2.400 millones de dólares de exportación, como es el sector de pesquería. Muchas gracias por haber participado en el programa. Luego de esta pausa, vamos a conclusiones. Encantado. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara de Pesquería, sobre el gran potencial que tiene la industria pesquera en el Ecuador, ya con 2.400 millones de dólares de exportaciones y con grandes posibilidades de crecer más en el mercado de la Unión Europea, liberándonos de la tarjeta amarilla, en el mercado norteamericano, liberándonos de la sobretasa arancelaria y del excesivo arancel que paga hoy el atún en ese mercado, e inclusive de crecer en el mercado local. Un mercado atún, un producto que genera empleo a las mujeres ecuatorianas. Es un producto que tiene que dedicársele la atención con las políticas públicas que se requieren para impulsar este sector que es muy importante para la economía y para la sociedad y la generación de empleo en el Ecuador. Buenas noches, gracias por participar en La Letra Colorada. Síganos en las redes sociales, síganos por Vito TVO y síganos por YouTube.